Tal vez usted nunca aquí ha escuchado hablar de Miqueas. Miqueas queda entre los profetas menores, al pie donde está Habacuc, Nahum. Ubíquese antecitos del evangelio, de los evangelios de Mateo, unas 40 hojitas antes de Mateo. Unos dicen para adelante, otros dicen para atrás, como quiera entender, que se acerque más a Génesis. ¿Ya lo tenemos? Listo. Si alguien no tiene, por favor que los sugieres me ayuden a prestar unas Biblias y les prestamos a los que no tienen Biblia. Y si no, igual lo puede leer allá en la pantalla, creo que está saliendo así. O aquí. Miqueas capítulo número 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5 en adelante y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera ¿de qué? De montes. Y más alto, me le quitas un poquito de reverb, por favor. Gracias, hermano. Y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque ¿de dónde? De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más contra la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Háblanos por ella, Señor. Utilízame, úsame como el canal, el medio, el instrumento, yo el vaso y tú el agua viva, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. En primer lugar, vamos a ver quién era esto que escribía lo que acabamos de leer. Este hombre se llamaba Miqueas. Miqueas quiere decir Dios o quién como mi Dios. ¿Qué quiere decir Miqueas? ¿Quién como mi Dios? O sea que es un bonito nombre para que usted le ponga a su hijo o a su nieto. Póngale a su hijo Miqueas. Y le puede decir, Miqueitas, ¿cómo le diría el Miquitas? Miquito, si es muy farolón el chinito, Miquito. Miqueas quiere decir ¿quién como mi Dios? Y este Miqueas, ¿en qué época vivió? No vivió hace 40 años, no vivió en la época de Jorge Eliezer Gaitán. No vivió en la época de la Reforma Protestante, no, Miqueas vivió 750 años antes de Cristo. Fíjese usted, 750 años antes de Cristo. Isaías, ¿cuándo vivió? ¿Quién se acuerda? Isaías fueron 600 años antes de Cristo. David y Salomón, ¿cuánto tiempo antes de Cristo vivieron? 1000 años antes de Cristo. O sea que Miqueas está por allá entre Isaías y David, 750 años antes de Cristo. Pero fíjese que Miqueas, cuando usted lo lee, no les voy a leer todo porque el capítulo 4 es largo, pero usted en su casa lee. Entonces quiero decirle que él nombra a un monte. ¿Y cómo se llama ese monte al cual nombra tanto Miqueas? Le llama el monte ¿de qué? De Sión. Y resulta que Miqueas no solamente lo nombra,
Vamos al profeta Isaías, un poquitico más, llegando a Isaías, más atrás, otros dicen más adelante, como usted entienda mejor. Isaías, ¿lo tiene? Listo. Le doy un tiempito a los que no lo han encontrado. Isaías, en el capítulo 2. ¿En qué época se escribió Isaías o cuándo vivió Isaías? Aproximadamente 600 años antes de Cristo. O sea que ¿quién escribió primero, Miqueas o Isaías? A ver, el uno fue en el 750 antes de Cristo y el otro en el 600 antes de Cristo. ¿Quién escribió primero? Miqueas. O sea que unos añitos después, 150 años aproximadamente después, nos escribe el profeta Isaías y concuerda con este hombre Miqueas. Capítulo 2 de Isaías, versículo del 1 al 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Fíjese que juntos utilizan una palabra, en los postreros tiempos, ¿cierto? Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de ¿qué? Y será saltado sobre todos los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán ¿qué? Muchos pueblos y dirán: venid, subamos ¿a dónde? Al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas. ¿Porque qué? Porque de Sión saldrá ¿qué? Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjese que estos dos concuerdan. Vamos ahora a los salmos. Está casi en la mitad de la Biblia. Salmo capítulo 2. ¿En qué época más o menos se escribieron los salmos? Más o menos 980, 1000 años, 1010 años antes de Cristo, ¿cierto? En el año casi 1000 escribió el salmista. Aquí fue David, escribió lo siguiente en el capítulo 2, el versículo 4 al versículo 6. Mire lo que escribió David: el que mora en los cielos, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey ¿sobre qué? Sobre Sión ¿qué? Mi santo monte. ¿Qué tiene de particular este monte? Que lo nombra al uno y lo nombra al otro y lo vuelve a nombrar el otro. ¿Qué tiene Sión de especial? En primer lugar, ¿qué significa la palabra Sión? Sión significa elevado o significa engrandecido. ¿Qué significa Sión? Elevado o engrandecido. ¿Qué dijo Jesús? Oiga, Jesús también. Vamos a Mateo, el Evangelio según Mateo, allá en el capítulo 21. Mateo capítulo 21. ¿Lo tenemos? Listo, lo tenemos. Yo no lo tengo. Ya, Mateo 21 del 2 al 5. Mire que aquí estaba hablando Jesús y mire lo que Jesús dijo. Diciéndoles, ¿quién estaba hablando? Diciéndoles: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una ¿qué? Y un pollino con ella, y desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor la necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ¿qué dijo? Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene ¿a dónde? A ti, Sión, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Dejémoslo hasta ahí. O sea que el mismo Jesús se acordó ¿de quién? De Sión, de lo que hablaba el profeta. Perfecto.
Pero no solamente él. Veamos lo que dice el apóstol San Pedro. ¿Saben quién es Pedro, no? Pedro no es el que está aquí sentado frente a mí, Pedrito Zambrano, ni el señor que vende los huevos en la esquina. Pedro, el apóstol del Señor, mire lo que dijo allá en el capítulo 2, en el versículo 6. 2, versículo 6. Primera de Pedro, gracias. Primera de Pedro. O sea, la primera carta del apóstol San Pedro. ¿Lo tenemos? Capítulo 2. Por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué contiene la Escritura? He aquí pongo en donde, en Sión, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado jamás. Tremendo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿En dónde? En Sión. Quiero decirle a usted que para entender un poquito, vamos a ver un poquito de qué es esto del monte de Sión. ¿Qué es esto del monte de Sión? Vamos a ver el monte de Sión y entendemos a qué se refería el profeta, a qué se refería Jesús, a qué se refería Pedro, y también Pablo habló de Sión. El monte de Sión, en primer lugar, Sión significa elevado. Este monte es la colina suroriental de la ciudad de Jerusalén, cerca al valle de Cedrón, al sur del templo, y fue conquistado ¿por quién? El monte Sión llegó a identificarse tanto con David, que fue llamada la ciudad de David. El monte Sión también se consideró como ¿qué? El lugar donde Dios moraba. Quizás porque es el punto más alto de Jerusalén, desde donde se divisa toda la ciudad. ¿Qué más? Bien, resulta que para que usted se ubique, usted dirá: a mí qué me importa ese montecito. Quiero que sí le importe, porque si a usted le gustan las profecías de los últimos tiempos, y usted ama las profecías, y aquí estamos hablando de las profecías de los últimos tiempos, usted se va a encontrar con esa fotico tan bonita. La va a ver en los noticieros de televisión todos los días. Claro está que Caracol y RCN no pasan mucho esto. ¿Por qué? Porque esto no vende. ¿Sí me entienden? Aquí lo único que venden son las niñas bonitas de minifalda. Bienvenidos a la información de la farándula y tetán. Soy Carolina Reyes, soy Paulina, ¿cierto? Y duran 2 horas dándonos eso. Pero fíjese que no nos dan ni 10 minutos para informarnos. Por eso hay que ver CNN en español, RAI, DW alemana, los que tienen parabólica, y la verdad que nos vamos a ver toda esta imagen todos los días. ¿Por qué esta imagen la vamos a ver todos los días en las noticias internacionales? Porque esto es noticia todos los días será noticia. ¿Y qué es eso? Y esa gorrita ahí, ¿qué me importa? Esa se llama la mezquita de Omar, de los musulmanes palestinos. Y por esta ubicación de esta mezquita musulmana, todo lo que ha pasado en las noticias y lo que va a pasar va a ser tremendo. O va a haber tratado de paz entre palestinos e israelíes, o se va a desatar la guerra dentro de pronto allá en el Oriente Medio, por simplemente este pedacito. ¿Y por qué? ¿Dónde está construido eso? Está construido ahí en el monte Moriah, que después más allácito se le puso como el monte de Sión, el monte elevado, el monte de la grandeza. Resulta que ahí donde está, en ese lugar, ese es el monte de Sión. Es la colina alta. Jerusalén está dividida en 2, ¿cierto? ¿Cuáles son las 2 partes de Jerusalén? ¿La qué? Muy bien, la Nueva Jerusalén y la qué? Y la Antigua Jerusalén. ¿Quién tiene la Antigua Jerusalén? Israel. ¿Y quién tiene la Nueva Jerusalén?
Cisjordania, que es Palestina. O sea que si usted da un pasito acá, mire lo curioso. Jerusalén está en la frontera, totalmente en la frontera entre Cisjordania y Israel. Y si usted pone una patica aquí, está en Jerusalén, que es Israel. Y pone la otra patica aquí, está en territorio palestino, porque es Cisjordania. Tremendo, o sea que la mitad de la ciudad, eso es como decir Bogotá, que la mitad de Bogotá le pertenezca a Ecuador y la mitad de Bogotá le pertenezca a Colombia. Es un ejemplo, porque Bogotá queda muy acá, ¿no? ¿Usted me entiende? O sea que una ciudad queda casi entre dos naciones totalmente diferentes, entre dos culturas diferentes, sociedades diferentes, idioma diferente, religión diferente, y en la misma ciudad. La ciudad moderna de los edificios, que es esta, la de allá, esta es la nueva, la de atrás. La antigua viene por aquí. Por esa ciudad se seguirán matando hasta que Cristo venga. Y por eso las noticias todos los días usted va a escuchar hablando del Líbano, Siria, Jordania, Cisjordania, la Franja de Gaza. Pero nunca va a escuchar en las noticias la palabra monte de Sión. ¿Por qué? Porque los palestinos la sacaron de su vocabulario, porque detestan escuchar monte de Sión, porque monte de Sión quiere decir el lugar de la presencia del Dios de Israel. Por eso un palestino nunca a usted le va a decir monte de Sión. Él le va a decir donde está la mezquita de Omar, o él le va a decir el templo palestino, o va a decir el monte Moriah. ¿Qué pasó en el monte Moriah? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién lee Biblia aquí? Allá se fue Abraham, fue a sacrificar a su hijo Isaac en la piedra, ¿cierto? Ahí en el monte Moriah, en esa piedra. ¿Quién recuerda la historia? ¿O quién vio la película de la Semana Santa? Y entonces llegó Abraham a sacrificar a su hijo y lo puso en una piedra. Y de repente, cuando levanta la espada para sacrificar al cuchillo, vino una voz del cielo que dijo: ¡detente! Sé que me amas. Y no sacrificó a su hijo en el monte Moriah. ¿Dónde es eso? Acá. La piedra. Por eso el apóstol Pedro dijo: he ahí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, la piedra de Abraham, la piedra donde comenzaron los edificadores el templo. Después vino a tipificar ¿a quién? A Jesús, como la piedra, como la roca. Entonces déjeme decirle que ese monte va a ser el monte de todos los problemas habidos y por haber. De manera pues que lo que usted escuche de noticias de aquí para adelante va a tener que ver con el monte de Sión, aunque usted no escuche la palabra Sión. Pero acuérdese que es el monte del Dios de Israel. Pero hay una profecía acerca de ese monte. ¿Cuál es la profecía que se tiene que cumplir? La última profecía sobre la venida de Cristo con sus santos para establecer su reino eterno se cumplirá precisamente ¿en dónde? En ese monte. Es por ello que existe una alianza de fuerzas diabólicas que procuran por todos los medios mantener la guerra en este lugar santo. Este es el motivo de la guerra permanente entre Israel y Palestina. Sión es la referencia de encuentro entre Dios y el hombre. Es el lugar donde nos encontraremos con Él. Vamos a hacer un poquitico de historia. Resulta que si a usted le gusta la Semana Santa, ¿quién se acuerda del Domingo de Ramos? Yo me acuerdo que el Domingo de Ramos mi mamá nos compraba el ramito ese que tejían y salíamos a la procesión el Domingo de Ramos. ¿Sí se acuerdan? Claro, posible, ustedes son más jóvenes que yo, digo, más viejos que yo. Entonces, resulta que, ¿qué celebrábamos?
celebrábamos lo que leímos hace poquito en Mateo capítulo 21, versículo del 4 al 6, donde Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y traigan al pollino, al asnito, al burrito, tráigalo, porque es necesario que yo entre por la puerta oriental. Jerusalén tiene muchas puertas. Dígame en 3, 4 puertas, a ver. La de los caballos, la del muladar, muy bien. La de las ovejas, la de los caballos, la del muladar, la del oriental, la puerta occidental, son muchas, ¿cierto? Bueno, resulta que una de las principales puertas es la puerta oriental. ¿Dónde está la puerta oriental? ¿Frente a qué monte? Al monte de los Olivos, muy bien. ¿Qué los divide el uno del otro? El monte de Sión al monte de los Olivos, un valle. ¿El valle de? Muy bien, de Mustafá. ¿Perdón? Muy bien, hermano, gracias. ¿Sí lo escucharon? ¿Me lo repite, hermano? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? El valle de Josafá. Y resulta que más hacia el sur queda el valle del Cedrón. Y ahí tiene que cumplirse la profecía. Y volvemos al burrito. Resulta que Jesús dijo: tráigame en el burrito, el asnito. Porque tenía que Jesús cumplir lo que dijo el profeta Isaías 600 años antes, que el Mesías entraría por la puerta oriental como un rey. Y cuando Jesús entró montado en el burrito, iba montado, le tiraban las capas y sacaban los ramos. ¡Hosana! ¡Hosana al hijo de David! ¡Hosana! ¡Hosana al hijo de David! Y entró por la puerta oriental frente al monte de los Olivos. Y resulta que la profecía que tiene que cumplirse es que él iba al monte de Sión. Y resulta que esa profecía se cumplirá prontamente otra vez. Pero Jesús ya no va a pedir prestadito un burrito chiquito y feito. No. Dice la palabra de Dios, dicen los profetas Jeremías, Ezequiel, que ese Jesús vendrá ahora montado en caballo blanco. Con poder y gloria vendrá con su pueblo. Pondrá su pie sobre el monte de los Olivos. El monte de los Olivos, para que se cumpla la profecía, se partirá y entrará en caballo blanco por la misma puerta oriental que entró un día en un burrito feíto y chiquito. Volverá a entrar en un caballo poderoso como un rey. Ya no entrará Jesús como un aparecido por la misma puerta. Usted sabía que esa puerta, yo creo que ya todos lo sabían aquí en esta iglesia, esa puerta oriental hasta el día de hoy está sellada. ¿Quién la selló? Muy bien, Sulemán el Magnífico. ¿En qué año? En el 1517. Esa puerta, para que se cumpliera la profecía, el Magnífico, no el de los magníficos de la serie de televisión, los magníficos, no, así se llamaba Sulimán, era rey turco, creo, ¿sí? Turco o griego, turco, si mal no estoy. Señor, era turco. Ese turco en 1517 mandó sellar esa puerta. Los palestinos, si usted ve noticias, le han puesto dinamita, le han tratado de echar de todo. Ni puntero, ni maceta, ni dinamita, ni nada va a abrir esa puerta. ¿Por qué esa puerta donde entró Jesús en el día del Domingo de Ramos, por qué no se va a poder abrir? Porque dice el profeta que esa puerta se abrirá única y exclusivamente ¿cuándo? Cuando venga Cristo y vaya y busque y se siente en el monte de Sión. El monte de Sión. Qué monte tan hermoso. Algún día yo le decía a mi esposa: yo no sé si yo me muero y puedo poner los pies en el monte de Sión. Yo no sé si Dios me dará vida y me dará dinero para ir, pero si no, algún día voy a estar allá, porque la Biblia lo dice.
Algún día voy a estar en el monte de Sión. Dice la Biblia que todos los que amamos a Dios estaremos en el monte de Sión algún día. Quería ir antes de que Cristo me llevara allá, pero el monte de Sión, allá donde ustedes vieron, hermano, es el lugar sagrado de sagrados, donde el Rey de Reyes asentará sus pies con poder y gloria. Quiero decirle que tal vez nosotros leemos la Biblia y no le ponemos el significado, pero algún día cuando vea noticias, acuérdese que ese monte bendito va a ser pisado por Jesús y va a volver a entrar como entró con el burrito el domingo de Ramos. Se volverá a cumplir ese domingo de Ramos, ya no como un domingo de Ramos ahí como una simple celebración, no, sino que será un acontecimiento glorioso que jamás ha ocurrido en la historia del planeta Tierra. En caballo blanco entrará Jesús, y esa puerta que nadie la ha podido abrir con dinamita ni con nada, esa puerta se abrirá y será la entrada al monte de Sión. Vamos a Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Mire lo que va a pasar allá. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Dice: después miré, he aquí el Cordero. ¿Quién era el Cordero? El Cordero de Dios, ¿quién es? El que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda cuando cantábamos esa canción? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Sí se acuerdan? Ah, listo. Ten piedad de nosotros. ¿Quién es el Cordero? Jesús es el Cordero. Dice que miré, he aquí, vi un Cordero. O sea, ¿quién vio? A Jesús, que estaba como acostado, en pie. ¿En dónde? Sobre el monte de Sión. Y con él, ¿quién? 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hoy no les voy a explicar quiénes son esos 144,000, porque hoy no estoy hablando de Apocalipsis. Los que estamos viendo lo de Apocalipsis, después seguimos viendo esto. 144,000 estaban alrededor del Santo de Israel, parado en el monte de Sión. El monte de Sión va a estar Jesús parado con poder y gloria. Y sabe que delante de él nadie va a quedar de pie. Sabe que yo algo que le he tenido, y decía a mi mamá, a algo que uno debe tenerle realmente miedo y temor es a Dios. Usted no le tema a su abuelita cuando está furiosa y le tira los trastos en la cabeza, ni a su marido, no, ni a su mujer cuando usted llega tarde. No le tema, no le tema a nadie, no le tema a nadie, solo témale a Dios. Yo recuerdo cuando yo les he dicho esa historia, cuando trabajaba en el aeropuerto, mis turnos a la 1 de la mañana, pasaba por ese barrio Villa Gladys, que es tremendo, como 20 cuadras, me salieron a atracarme. Y yo, Padre, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, me cubro con la sangre de Jesús. Y se vinieron a atracarme. Y le dije a este muchacho: Cristo lo ama, hermano. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Se asustó y se fue, y le dijo al otro: yo no sé qué, y se fueron. ¿Por qué? ¿Será que con mi cuerpo de 2,80, 1,80 lo asusté? Con mi voz fuerte, ¡ay, se va de aquí! ¡No! Yo no asusto ni a una mosca. Si es por mi aspecto, no asusto a nadie. Pero sabe que cuando estamos como hoy cantaba mi hermano Ricardo y el grupo, si Dios con nosotros, ¿quién es con? Bueno, yo no sé cantar, ustedes sí. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabe que Dios sí tiene poder. Dios sí tiene poder, hermano. Entonces, de manera pues que Él es el poderoso de Israel, el poderoso del monte de Sión. Quiero decirle 3 cosas.
para que usted termine esto. Vamos otra vez a Miqueas. Miqueas capítulo 4, el versículo 2, para que me ayuden ahí los del el control de sonido. Mire lo que dice Miqueas capítulo 4, versículo 2, mejor me hago a este lado. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos ¿a dónde? Al monte de Jehová. ¿Cuál es el monte? Sión. Y a la casa del Dios de Jacob. ¿Y nos qué? Enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá ¿qué? La ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Primer punto, si usted está tomando apuntes. Número 1, déjese solamente enseñar por Dios. ¿Déjese qué? Enseñar por Dios. ¿Sabe que nosotros, los seres humanos, acostumbramos a que cualquier persona nos enseñe y uno dice: uy, oiga, imagínate que yo de ese sí aprendí arte, que no sé qué, que yo aprendí y no sé cuántas. Pero ¿sabe de quién verdaderamente usted aprende tremendamente? De Dios. Aprenda de Dios. ¿Sabe que a la gente le queda más fácil aprender más mañas que otras cosas? Y a la gente le queda difícil aprender de Dios. ¿Sí sabía? ¿Sabe por qué a la gente le queda tan difícil aprender de Dios? Porque, ay no, qué pereza, no, es que leer la Biblia, ay, es que qué charro, leer la Biblia, sí. Imagínate 15 minutos leyendo Biblia. Pero eso sí, coge el WhatsApp, 2 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 1 de la mañana, 2, 3, 4, no durmió. Y el WhatsApp a todo momento, oh, my God. Oh, 7 horas de WhatsApp. Por Dios. ¿Y cuánto vamos a aprender de la palabra? Nunca. Porque bueno, voy a dejar el WhatsApp a un ladito porque comenzó la novela. ¿Sí o no? Entonces 2 horas y se acabó esa novela y siguió la otra. Y se acabó esa y siguió la otra. Conclusión: ay, oiga, no ore. Claro, ya está cansado. ¿Qué va a leer? Ni un versículo tiene para leer. ¿Por qué? Porque el internet, el Face, el WhatsApp, tú sabes la tecnología. Tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes. Entonces no hay tiempo para Dios. ¿Y por qué no hay tiempo para Dios? No hay tiempo para Dios porque la tecnología, porque esto y porque aquello y porque cualquier cosa a usted se lo impide. ¿O no es así, hermanos? Es así. Porque no hay tiempo para Dios. Oye, ¿y tú por qué no vas a la iglesia? Ay, no, tú sabes, ¿no? Los negocios, hay que hacer cosas. El único día que yo tengo para descansar, pues es el domingo, tú sabes, ¿no? El domingo, ¿no? Ándale, güey, el domingo. O sea que nunca hay tiempo para Dios. Ni el lunes hay tiempo para Dios, ni el martes hay tiempo, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, y el día del Señor, el domingo. ¿Qué pasa? Tampoco hay tiempo. Oh Dios, tampoco hay tiempo para Dios. ¿Y eso qué pasa en el pueblo? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el pueblo quiere aprender de todo menos la palabra de Dios. ¿Sabe qué otro coro que yo cantaba mucho y me gustaba mucho? Y me gusta. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y dice el corito: no, usted se lo sabe más que yo. ¿Sí o no? ¿Cómo es que dice? No pasará. ¿Sí ve? Ustedes se lo saben. O sea que tan bonito que lo cantamos, pero qué difícil para creerlo. Cielo y tierra va a pasar, pero esta palabra nunca pasará de moda. O sea que si no pasa de moda, hay que ¿qué? Hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que buscarla, hay que amarla, porque solamente en ella conocemos de Dios. Alguna vez una señora me decía: no, ¿sabe qué, vecino? Yo la verdad, solamente algún día que Dios baje y me diga las cosas. Le digo: ¿sabe que Cristo ya bajó, Dios ya vino? ¿Y dejó qué? La palabra. ¿Quiere conocer de Dios? ¿Quiere aprender de Dios? ¿A dónde va usted? A la palabra.
Entonces, punto número 1. Voy en el primero y son 195. El primero hasta ahora. Primero, déjese enseñar por quién. Como dice el profeta Miqueas. ¿Qué quiere decir Miqueas? A ver si están en la jugada. ¿Cómo? ¿Quién es como Dios? Bonito ese nombre para su hijo o para su nieto, hermano Harold. Miqueas. Segundo punto de los 195. Vamos al capítulo 4, versículo 3, hermano Gerardo. Capítulo 4 de Miqueas, versículo 3. Mire lo que dice Miqueas. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. En segundo lugar, el Señor es el que corrige. El Señor es el que ¿qué? Corrige. El primer punto, ¿cuál era? Déjese enseñar por Dios. Número 2, déjese corregir por Dios. O sea que cuando termine los 195 me los dicen de memoria todos. Primero, déjese enseñar por Dios. Segundo, déjese corregir por Dios. Oiga, esto sí que nos cuesta, ¿sí o no? Todos hemos sido hijos, ¿sí o no? Y en los tiempos de nosotros, nuestros papás cuando nos decían, mi hijo, vaya a comprar el pan. ¿Qué hacíamos? Sí, señora. Ay, de que no fuera. ¿Cómo le iba? Oh, sí, estoy mintiendo. Eso, la orden del papá y de la mamá era ¿qué? Era sagrada la voz del papá. Me hace un favor y va y trae 50 pesos de calado, porque en el tiempo era 20 centavos y eso, ¿sí o no? No, pues tampoco soy tan viejo, ¿no? Pero vi los centavos. Yo también tuve 15 años. También vi los centavitos. Y entonces resulta que a uno lo mandaban el mandado y corra, y ahí donde no iba. Pero ahora usted le dice al muchachito, oye, Juanito, vaya a traer el pan para su desayuno. Y yo, ¿por qué? Pues que vaya Pedro, porque vaya no sé qué, que está pensando solo ya. Y para evitar la cantaleta le toca a uno taparse los oídos. Bueno, mijo, yo voy, papito, yo voy. Y le toca al muchachito, y le toca a uno, resulta yendo a hacer el mandadito. ¿Será que estoy desatinado o estoy la pura realidad? ¿O eso solamente pasa en alguna parte de la ciudad y yo no me he dado cuenta? De pronto eso no pasa en ningún lugar más. ¿No, cierto? Entonces, cuando el papá lo mandaba y uno no hacía caso, ¿qué pasaba? ¡Ay, Dios mío, Señor! ¿Qué pasaba cuando no hacía caso? Ay, papito, mijito, tranquila, le hago pasito. Ay, se me asusta la hermana y ya me va a quitar la oreja. Pero sí o no, lo cogían de aquí. Vaya, no escuchó. Lo corregían a uno. ¿Sí es así o no es así? ¿Y uno qué hacía? ¿Pero qué va a hacer? Vieja chocha, vieja canzona. ¿Le decía uno eso a la mamá? Ay, Dios mío, a ver si usted le decía eso. Más de decir, pero cuando iba a decir usted, pero qué, y ¡pum! Y lo recibía para el otro lado, ¡pum! Y ¡pum! Bueno, mami, ya voy, mamita, ya voy. Eso es lo que pasa. ¿Y sabe que uno se dejaba corregir por sus padres? Se dejaba corregir por sus padres. Qué difícil cuando Dios nos corrige. ¿Sabe que nos cuesta dejarnos corregir por Dios? Dios a uno lo corrige. Yo me acuerdo que a mí Dios me corrigió. Tuve enfermo a mi hijo Felipe, yo no sé ni dónde está Felipe, por allá. Cuando tenía como 3 años y medio, quedó hospitalizado. Y Dios me corrigió. Y Dios me trató. ¿Quiere saber quién soy yo? Pues mire quién soy yo, papito. Y vea quién soy yo, que soy el Dios del universo. Y entonces cuando Él me corrigió, tuve que decir, sí, reconozco que tú eres Dios. Hay veces nos duele la corrección de Dios, pero Dios nos corrige. Porque la Biblia dice que Dios a quien ama, disciplina o corrige. ¿A quien qué?
Aquí. ¿Será que el papá lo corrige a usted, hijo, porque es malo el papá? A ver, dígame, los hijos. ¿El papá es malo porque nos corrige? ¿La mamá es mala porque nos corrige y disciplina? A ver, ¿qué me dices? Sofi dice, no, y diga lo contrario y toma, mamita en la casa cholamos. No, pero es verdad. El papá o la mamá cuando nos corrige, ¿sí o no? Su merced cuando corrige a sus hijos. ¿Por qué qué? Porque los amo. Porque los amo, dice Florecita. Los ama. ¿O qué dice Sonita? ¿Sí es así? Cuando un papá y una madre corrige a su hijo es porque lo ama. ¿Sabe que Dios cuando nos corrige es porque nos ama? Aprendamos la corrección de Dios. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué corrección? ¿Pero cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no sé, Dios, cómo te pueda corregir. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Y en qué momento? Pero cuando Él te corrija, cuando Él te discipline un poquito, haga una cosa. Levante su mirada al Creador y dile, Padre, yo soy tu hijo. Y tu palabra dice que a quien tú amas, corriges y disciplinas. Padre, acepto tu corrección y ayúdame a salir adelante. Hermanos, amigos, Dios al quien ama disciplina. A mí me ha disciplinado harto y todavía es la hora que me sigue corrigiendo. Y he tenido que llorar. Bueno, aquí algunos me han visto llorar, mi esposa es la que más me ha visto llorar. O mejor, hemos llorado los dos. ¿Sí o no, Luz? ¿O no es así? Hemos tenido que llorar en secreto y en silencio. Y hemos tenido que sufrir, pero gloria a Dios, aquí estamos. Y como dijo Samper era, aquí estoy, aquí me quedo. Entonces, Dios lo corrige a uno. Y uno solamente tiene que decirle, Padre, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Sabe que la gente dice, hágase tu voluntad? Pero cuando Dios comienza a hacer la voluntad en nosotros, ¿qué pasa? No nos gusta. Y sin embargo decimos, Padre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos, el pan nuestro de cada día. Hágase tu voluntad. Le decimos al Señor todos los días. Y cuando Dios comienza a hacer la voluntad de Él en nosotros y comienza a tratarnos y comienza a hacer cosas, entonces nos duele. Entonces decimos, Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Y acaso no estabas diciendo, Padre, hágase tu voluntad en mi vida? ¿Cuántos están dispuestos a que Dios haga su voluntad en sus vidas? Si está dispuesto que Dios haga su voluntad, cuando Él haga su voluntad en su vida, mire al cielo y dígale, aquí estoy, Padre. ¿Sabe qué dijo el profeta Nahum cuando estaba en circunstancias duras? ¿Sabe qué dijo con lágrimas en los ojos? Dijo el profeta, Señor, tú eres bueno. Y el mismo David en el Salmo también escribió lo mismo que el profeta Nahum, diciendo, Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios y que Dios haga su voluntad en nuestras vidas? Cuando llegue la voluntad del Padre a su vida, solamente levante la cabeza y dígale, aquí estoy, papá. ¿Qué quieres conmigo, papá? ¿Para dónde me vas a llevar? ¿Dónde me vas a poner, papá? ¿Qué quieres conmigo, papá? ¿Qué querrá Dios con nosotros? Solo usted lo debe saber. Tercer punto, capítulo número 4, versículo 10 de Miqueas. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Quiero que usted ponga atención a este cuarto punto, tercero o cuarto, ya se me olvidó. Tercero, y faltan 194. Este tercer punto quiero decirle que el que nos redime es ¿quién? El Señor. ¿Qué redimir?
que redimir. El que nos libra, el que nos liberta es ¿quién? Dios. Mire que volviendo al punto anterior, cuando Dios coge y nos reprende o nos trata, el mismo Dios da la medicina. El mismo Dios da el aliento. El mismo Dios es el que sana. Eso es como el papá cuando le duele que su chinito se dio su porrazo en la cabeza y va el papá y lo coge y lo consiente con amor y lo levanta como este lindo niño y le dice: papito, ¿dónde le duele? ¿Dónde le duele? Sí, ¿sí ve? Él sí está poniendo cuidado a la prédica. ¡Qué bueno! Porque él sí me responde. ¿Quién le pegó? ¿Qué pasó? Sí, me duele. Entonces, el mismo Dios, cuando nos reprende y corrige, es el mismo que Dios nos sana. ¿Sabe qué es lo bueno de Dios? ¿Sabe la gente cómo hace? La gente dice un dicho que al caído, y si usted está en la inmunda, ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y chupe, papá. Y más duro. ¿Sabe que Dios no es así? Yo conozco un Dios que no es así, que al caído caerle. Conozco un Dios que cuando estamos caídos, cuando estamos en circunstancias duras y difíciles, Él mismo nos levanta. Él nos levanta y nos da fuerzas para seguir adelante. Mire el Salmo 76 lo que dice. Este salmo ayer me lo regaló Javier Cetina. Yo llegué al taller de él, venía de un velorio de predicar la palabra de Dios y después del velorio me pasé por allá y Javier me dice: uy, mire esta palabra que no sé cuántas, y me la lee y le dije: venga, ¿qué es? Y me leyó este capítulo 76, me lo leyó casi todo, pero me llamó la atención el versículo 3. El versículo del 1 al 3 dice así: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación ¿en dónde? En Sión. Allí quebrantó las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Y me llamó tremendamente la atención y le dije: Javier, ¿usted sabe que yo mañana voy a predicar sobre el monte de Sión? Dijo: pues no sabía. Le dije: pues sépalo. Le dije: y ese capítulo 76, qué tremendo. Porque de los puntos, dice el versículo 76, que el Señor, el Rey del monte de Sión, quebrantará las saetas. ¿Qué quiere decir eso de quebrantará las saetas? Quiere decir que cuando venga el enemigo, cuando venga circunstancias duras y difíciles, el mismo Dios Todopoderoso, el mismo Señor es el que peleará por nosotros. Por eso la canción: sí, Dios es con nosotros, bestia contra nosotros, tan, tan, tan. Dios pelea por nosotros. Sabe que Él quebranta las saetas porque es el Rey del monte de Sión. ¿Cuántos vienen contra usted? Caerán a su lado 1,000, 10,000 a su diestra, pero a ti no llegarán. El Señor está de tu lado. El Señor peleará por ti, te fortalecerá y te levantará. Él mismo pone la medicina, Él mismo pone la libertad y Él mismo es el que nos redime. Cuarto punto, vamos al capítulo 4, otra vez de Miqueas, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos ¿qué? En el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Usted debe andar ¿en quién? Dios. Oiga, yo no les di el título de la enseñanza, como siempre, se me olvida. ¿Sabe cuál era el título? ¿Con quién andas tú? Mire que Miqueas, mire lo que dice: nosotros con todo ¿qué? Andaremos ¿en quién? En el nombre de nuestro Dios. ¿Usted con quién carajo andas? Dime con quién andas y te diré quién eres.
¿Con quién andas tú? Ahorita Pedrito me dice, pues con mi mujer. ¿Con quién más? Pedrito, yo sé que con su mujer. ¿Con quién andas en la vida espiritual? ¿Con quién estás? ¿Con Dios? Si tú andas con Dios y estás con Dios, entonces ¿de qué te preocupas? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Quiero terminar. Mentira, no eran 195. Quiero decirle que estos 4 puntos, téngalos presentes en su vida. Número 1, déjese enseñar por nuestro Dios. Número 2, deje que Dios haga su voluntad y déjese corregir por el Señor. Número 3, Él es el que te libra y te redime de tus enemigos. Y número 4, ande siempre con Él, porque va usted a la fija. Cuando usted está con el Dios de Israel, usted va a la fija. No tiene nada que perder. Es como cuando un equipo de fútbol, no, pero si en nosotros está el mejor jugador, ya ganamos. ¿Si no han visto a los chinitos cuando reparten los equipos? No, Pedrito con nosotros, él con nosotros, porque es el jugador estrella y ya saben que con él ganan y son felices. Hermano, pero Dios no es un futbolista, es Dios. Si usted se une a Él, tiene todo ganado, hermano. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Recuerde que Jesús vino como un rey. Volverá al monte de Sión y dará victoria a su pueblo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque tu palabra es verdad viva y eficaz. Señor, ¿con quién andamos? Quiero andar contigo, Dios. Como dijo el profeta Miqueas, por algo se llama Miqueas, ¿quién como mi Dios? Miqueas dijo, si tú andas con el Señor, si tú estás del lado de Él, tú ya tienes todo ganado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú ya tienes ganado si está con el Dios de Israel. ¿En quién confía usted? ¿Con quién anda usted? Sabe que usted no debe confiar en hombres, en personas, en religiosos, en líderes. ¿Sabe en quién debemos de confiar nosotros? Solamente en el nombre del Señor. ¿Con quién debe andar? ¿Con quién debemos andar nosotros? Con el Dios de Israel. Ayúdanos a andar en tus caminos, Dios. Ayúdanos a andar, Señor. Padre, hay veces es difícil andar contigo porque me da pereza leer la Biblia, porque no tengo tiempo, porque no alcanzo a ir a la iglesia, porque no puedo ir a la iglesia porque no tengo tiempo. Así como tú andas en tu trabajo, así como tú andas en el estudio, así como tú andas en tu familia, es necesario que aprendas de hoy en adelante a andar con Dios. ¿Con quién andarás tú de ahora en adelante? Sino con Dios. Ande con Él, ande de la mano de Él, porque escrito está, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y si esta palabra no pasará es porque es cierta, porque es verídica, porque se cumplirá letra por letra. O sea que ¿con quién debemos andar sino con Él? Aprenda a andar con Él. Aprenda a confiar en Él. Aprenda a confiar en Él. Ande con Él. Viva con Él. Espere en Él. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dele gracias a Él. ¿Sabe por qué Él es bueno? Sabe que si tú estás con Él, ¿quién contra ti? Aunque venga un ejército contra ti, no podrán, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Él es el poderoso. Él es el santo de los santos. Él es el gran rey de Israel.
Dele gracias a Él. Dele toda la gracia. Dele un aplauso a Él en esta tarde. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Volviste el vino al agua, al ciego diste la luz. Gracias. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, oh Dios. Gracias. Che, tú eres luz. Dale gracias a Él. Tú en esta eres mañana. mi respirar. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es soberano y sublime. Yahweh, Dios sanador, Dios poderoso, mi Dios, mi Dios. Oh Señor, tú puedes hacer el milagro más grande en nuestros corazones. Puedes entrar en Él y darnos salvación, Señor. Volviste vino al agua, al ciego diste la luz. No hay nadie Como tú. como tú. En la noche tú eres luz. Tú eres mi respirar, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es soberano y sublime. Yahweh, Dios sanador, Dios poderoso, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es soberano y sublime. Yahweh, Dios sanador, Dios poderoso, mi Dios, mi Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá ganar? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos enfrentará? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá ganar? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos enfrentará? ¿Quién nos enfrentará? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es soberano y sublime. Yahweh, Dios sanador, Dios poderoso, mi Dios, mi Dios. Créalo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es soberano y sublime. Yahweh, Dios sanador, Dios poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá ganar? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos enfrentará? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá ganar? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos enfrentará? ¿Quién nos enfrentará?
Dios es grande, mi Dios es fuerte, es soberano y sublime. Yahweh, Dios sanador, Dios poderoso, mi Dios, mi Dios. Vamos toda la iglesia. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es soberano y sublime. Yahweh, Dios sanador, Dios poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es soberano y sublime. Yahweh, Dios sanador, Dios poderoso, mi Dios, mi Dios. Dígalo fuerte. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es soberano y sublime. Yahweh, Dios sanador, Dios poderoso, mi Dios, mi Gracias, Jesús. Dele gracias al Señor en esta mañana. Gloria a Dios.